Tengan muy buenos días, estimados estudiantes, y sean bienvenidos a la tutoría virtual de práctica docente, profesor de matemática, del grupo virtual 2, la sede de San Salvador. Voy a compartir con ustedes alguna información sobre el desarrollo de la asignatura. Pero quiero compartir también, antes de iniciar ya con el desarrollo de la temática propuesta para esta tutoría, poder compartirles y hablar un poco acerca de la evaluación de este curso. Si hay algún comentario o alguna duda, pues usted me lo hace saber. Quiero compartirles más que todo, y les invito a que realicen la lectura del cronograma o de las orientaciones académicas para esta asignatura, pero quiero enfocarme a esta parte que es la evaluación del curso. Se van a realizar varias actividades, todas ellas con un porcentaje asignado, de tal manera que la suma de todos estos porcentajes sea la totalidad, que es el 100%. Se van a realizar las siguientes actividades y se van a entregar en plataforma en las fechas indicadas según el cronograma. Y aquí quiero hacer bastante énfasis en el sentido que por favor entreguen a tiempo la tarea. Es decir, en el buen salvadoreño, ¿verdad? No dejar a última hora la entrega para que no vaya a quedarse usted sin dicha entrega, porque no va a haber prórroga para que usted en tiempo extemporáneo lo pueda entregar. Entonces, organizarse, ¿verdad? De tal manera que no tengamos ese problema o esa dificultad. Bueno, comentarles sobre las actividades. El primero de ellos es el foro académico, que tiene un porcentaje asignado del 10%. ¿Cuál es el contenido que se va a abordar en este foro académico? La labor profesional docente en la educación matemática para desarrollar un aprendizaje significativo. Luego tenemos una tarea asignada, que es la tarea 1, y esta es la etapa 1, que es la ambientación, diagnóstico y entrevista al docente. Fíjese que esta tarea ya es propiamente de la práctica. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en esta etapa 1? Pues vamos a analizar la situación de la comunidad educativa y de la población estudiantil a partir de la aplicación de diferentes instrumentos de investigación para tener una perspectiva real de lo que será la experiencia de su práctica. Dada la situación que tenemos y que estamos viviendo en la pandemia, pues una práctica educativa presencial no será posible, al menos hasta el día de hoy, ¿verdad? En esta fecha. Pero hay diferentes lineamientos e indicaciones que en su momento se les estará proporcionando a ustedes para realizar esta tarea, ¿verdad? Que es la ambientación, diagnóstico y entrevista al docente con quien ustedes harán su práctica. Bueno, y luego tenemos otra actividad que es el ensayo académico 1 con un porcentaje del 15%. Y los contenidos que usted va a abordar en este ensayo, el contenido es el análisis sobre la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. De igual manera, en su momento se va a colgar en la plataforma el material con el que usted va a realizar esta tarea. Luego viene la tarea 2, que es el portafolio. Como en un hilo, la tarea 2 viene después de la tarea 1, que es la etapa 1. Podríamos decir que la tarea 2 viene siendo la etapa 2, que es el portafolio, y este portafolio contiene el planeamiento didáctico. Bueno, ¿y qué vamos a hacer en esta tarea? Vamos a elaborar la planificación
En ellos vamos a considerar la metodología, los recursos, las actividades y evaluaciones para 2 clases de matemática. Acá observe que son 2 clases que usted va a desarrollar en un determinado grado. Puede ser en básica o media en el centro educativo que se le fue asignado. Luego tenemos el ensayo académico 2, que es el 15%. Aquí hay otro ensayo. Y en este vamos a analizar la utilización de la modelación matemática como metodología de enseñanza de las matemáticas. Luego tenemos participación en las tutorías, que prácticamente es digamos, la parte práctica. En las tutorías, el tutor formulará preguntas que posteriormente dará respuestas que serán evaluadas y también expondrán uno de los temas tratados en la asignatura. Fíjense que acá pasa lo siguiente, ya lo van a ver ustedes y están dentro de las indicaciones, que en cada una de las tutorías se va a proponer preguntas que ustedes van a tener que entregar como tarea. Sumado a eso, de forma complementaria, cada uno de ustedes va a exponer un tema que se le va a ser asignado. Entonces, en este porcentaje del 10% se totalizan estas 2 partes: la entrega de las preguntas que se van a dictar en el desarrollo de las tutorías, y también la exposición del tema, ¿verdad?, que se le va a ser asignado. Y luego tenemos un 20% que corresponde a las prácticas docentes. Este prácticamente son la asistencia a las prácticas. La primera práctica, que es la observación; la segunda y la tercera, que es la ejecución de la práctica docente. Es decir, la asistencia, o decir, la ejecución de la entrevista, la ejecución de la observación y el diagnóstico, tiene o corresponde a la primera práctica. Luego la ejecución de la práctica docente, que prácticamente la segunda y la tercera es la ejecución de la planificación que usted ha hecho para los 2 contenidos, que es lo que ya habíamos leído por acá. Entonces, así está propuesta las actividades para esta asignatura. Esta asignatura es muy bonita, acá se complementa en esta asignatura lo que ya se desarrolló, lo que se comprendió, lo que se aplicó o los ensayos que se hizo de planificación en la asignatura planeamiento didáctico. Entonces, en ese sentido, como de forma conectiva o enlazada, digámoslo así, está el planeamiento didáctico y esta asignatura, ¿verdad? Todas las herramientas que nosotros utilizamos e implementamos en esos ensayos que hicimos de planeamiento didáctico, lo vamos a hacer acá, y no solamente lo vamos a formular, sino que ahora lo vamos a ejecutar. Entonces tenemos estas actividades. Bien, los criterios de evaluación del curso son de 2 tipos, que son los cualitativos y cuantitativos. Cualitativos en relación a la participación activa y respetuosa durante las jornadas, que son estas tutorías, la asistencia a tutorías y entrega puntual de tareas, la coherencia y claridad en las aportaciones escritas. En cuanto a lo cuantitativo, es la participación máxima de una vez en la jornada, la presentación de tareas programadas y nulos o pocos errores en las tareas escritas. Entonces tenemos esos criterios. Dejo el espacio abierto para que, si alguien tiene alguna pregunta, pueda exteriorizarla. Y acá veo la manita levantada de Rosario. Si Rosario tiene alguna preguntita o comentario. O alguien de ustedes alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario respecto a estas actividades o los criterios de evaluación.
Licenciada, buenos días. Hola, buenos días. Quizás en lo de la participación de las tutorías, no solamente será contestar las preguntas, sino que también vamos a investigar un tema. Sí, lo van a investigar, lo van a preparar y lo van a exponer. Y lo vamos a exponer. Y Ujú. la exposición, se hará en la tutoría o video como. No en las tutorías. Ah, ya, Así como en la misma dinámica con que se desarrolló la asignatura de planeamiento didáctico. ya, Ujú. Así bien. viene, así lo Eso vamos a sería desarrollar. mi. Bueno, antes, Gracias. bueno, y dale a usted también. Quiero pedirles, por favor, que me escriban en el chat, en el espacio del chat, el número de teléfono, porque quiero, o yo lo voy a escribir y que fulano de tal, su nombre por favor, para agregarlo al grupo que voy a crear de práctica docente. Ahí está mi número para que ustedes puedan tomarlo y escribirme para poder asignarlo o agregarlo en el grupo. Bien, continuamos. Si no hay preguntas o comentarios, y quizás estas puedan aparecer después, entonces siempre va a estar abierto el espacio para sus dudas o inquietudes. Bueno, entonces quiero iniciar con el desarrollo de la temática propuesta para este día. Bueno, antes de eso, comentarles algo que ya había, bueno, entre los avisos que quiero comentarles, una de ellas es que esta presentación que ustedes están observando, estará habilitada en la plataforma. Así como también la tutoría, usted la puede ver nuevamente en la pestaña de tutorías virtuales. Ahí pues se publica el enlace del video de esta tutoría y lo que ya se mencionaba, ¿verdad? Entregar las actividades a tiempo, ya que no habrá prórroga para dicha entrega. Lo que también ya les había comentado es que durante el desarrollo de la tutoría se dictarán 3 preguntas en relación a la temática desarrollada. Estas serán entregadas en plataforma cuyo espacio se habilitará con las instrucciones pertinentes. Si hay rúbricas de evaluación, entonces revisar, también leer detenidamente, también las instrucciones, ¿verdad?, para la entrega de estas preguntas. Bueno, y luego de eso, pues vamos a iniciar con el desarrollo de la temática propuesta. Son varios temas y todas en relación a las buenas prácticas, a la formación del profesor de matemática. También vamos a recordar un poco acerca del concepto de evaluación y algunos y otros contenidos. Entonces, bueno, creo que Helen tiene problemas, si no me equivoco, para ingresar. Ahí está. Bien, cuando hablamos de buenas prácticas, ¿a qué nos referimos? Alguien que me comparta qué entiende por buenas prácticas.
¿Qué son buenas prácticas? No necesariamente en el contexto educativo. Puede usted exteriorizar su respuesta en un contexto general. Licenciada, podría ser lograr los objetivos, ¿sí?, de que el alumno asimile lo que uno quiera transmitir. Vuelva a repetir lo que me dijo, por favor. Que se logre el objetivo de que el alumno asimile lo que yo quiera transmitirle. Muy bien, gracias. Fíjese que su respuesta está correcta porque va orientada a los resultados que se desean obtener, ¿verdad? O los resultados esperados. De eso se trata las buenas prácticas. Bueno, y cuando hablamos de buenas prácticas, pues en función de lo que usted menciona. Al igual, cuando nosotros hacemos una planificación didáctica, todos los elementos que corresponden a una planificación didáctica va en función del estudiante. De igual manera, cuando hablamos de para buenas prácticas, y usted ya lo contextualizó en el ámbito educativo. Entonces, y de manera general podemos decir que unas buenas prácticas, o llamaremos, o podemos decir que hemos realizado o se realizan buenas prácticas cuando los resultados que se obtienen son los esperados. Bueno, y entonces en el contexto educativo, esos resultados van enfocados hacia el aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo al grupo, bueno, y comentarles también que ese concepto de buenas prácticas nace dentro del contexto administrativo. Bueno, si usted se fija o usted se puede percatar, hay, por ejemplo, dentro de los estudiantes que estudian el bachillerato técnico, hay una asignatura que se le llama práctica. Para los estudiantes que estudian, por ejemplo, salud, también hay una asignatura que se le llama práctica. Entonces, en cualquier contexto, está esta palabra prácticas. Pero cuando hablamos de buenas prácticas educativas, el grupo DIM lo define como aquellas intervenciones que facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje en las que se logren con eficiencia los objetivos formativos previstos y también otros aprendizajes de alto valor educativo, como por ejemplo una mayor incidencia en colectivos marginados, menor fracaso escolar, mayor profundidad en los aprendizajes. Observe usted que en este concepto de buenas prácticas educativas no solamente se consideran los resultados educativos, sino también los resultados en otros indicadores que no van cuantificados, no están o no se reflejan de forma cuantitativa, sino que de forma cualitativa, y dentro de estas buenas prácticas también incluye que hay menor deserción, hay un número bastante bajo de estudiantes reprobados, que los que digamos, cómo se desarrollan los contenidos, se desarrollan de una mejor calidad, o el servicio que se brinda al estudiante de mejor calidad educativa. Entonces, hay otros indicadores, como usted lo observa en esta definición, que no se mide de forma cuantitativa, sino de forma cualitativa, pero son consideradas dentro de esta definición que son buenas prácticas educativas. Alexander también al respecto considera que una buena práctica creada en contextos singulares por ideas y acciones de profesores y alumnos nunca puede ser considerada como la única posible, como algo fijo y abstracto, ni como una predeterminación susceptible de ser impuesta por alguien desde algún lugar o posición. Este concepto nos orienta a que las buenas prácticas son, digamos, son consideradas de manera quizás particular por aquellos
que los han puesto, digamos, o que las han realizado, y que dentro de los resultados que se han obtenido, son considerados para estas personas como buenas prácticas. Entonces, en otras palabras, podemos hablar que dentro de una comunidad de docentes pueden algunos compartir experiencias que han sido exitosas para ellos de forma particular, y ellos consideran que está realizando buenas prácticas, o otros pueden considerar que son muy buenas las prácticas educativas que están realizando por los resultados obtenidos. Entonces, este autor señala que no puede considerarse ni como fijo, ni como único, ni como impuesto, ni como abstracto una buena práctica. Entonces, este concepto de buena práctica, de forma, digamos así, se construye dentro de la experiencia de cada docente. Lo que puede ser para mí una buena práctica, para otros puede ser que no, por las condiciones, por el lugar donde se desarrolló esa práctica. Entonces, por los recursos que se utilizaron, y a mí me dio un resultado, pero a otras personas puede ser que no le dio resultado por las condiciones, ¿verdad?, educativas, dentro de todas las elementos o factores que las integran. Entonces, puede ser que para otras personas pueden ser que aquella buena práctica de aquel docente sea muy buena para él, pero para otros no. Entonces, de ahí que el autor orienta esa definición así. Bueno, las características de una buena práctica se orientan en dos ámbitos, en lo que el profesorado debe realizar para que la actividad sea considerada una buena práctica, y en los resultados que puede tener en el alumnado. Cuando hablamos de buenas prácticas, como ya lo mencionaba, este concepto de buenas prácticas se construye en la experiencia de cada docente y en los resultados obtenidos dentro del grupo de estudiantes que él pueda tener. Pero hablar de buena práctica no se puede abordar este concepto en un 100% de manera subjetiva, desde mi punto de vista, sino que hay elementos que se consideran o deben de tomarse en cuenta para que sean consideradas buenas prácticas. Y van estas orientadas, como lo menciona el autor del texto, hacia dos sujetos, que son el profesorado y los estudiantes. Cofield y Edward proponen ciertas dimensiones a analizar en relación al alumnado, cuáles son sus necesidades, capacidades y conocimientos. Entonces, hablar de buenas prácticas o requerir o tener la intención de realizar buenas prácticas, para poderlo lograr, debemos de considerar qué es lo que el estudiante necesita aprender, cómo lo va a aprender, a partir de qué lo va a aprender. Entonces, una buena práctica va a ser considerada como tal cuando las acciones que el docente propone sean tomadas a partir de la realidad, de las necesidades, de las expectativas de los estudiantes y sus intereses. Pero también está considerado dentro de las buenas prácticas el aprendizaje docente. Aquí es donde se va a poner en práctica las habilidades y se va a poner de manifiesto las creencias y los valores del profesorado que ha desarrollado la práctica, y desafíos que presentan a quienes intenten desarrollarla en sus respectivos contextos y condiciones de trabajo. Aquí es donde fíjese la palabra, en sus respectivos contextos y condiciones de trabajo. Entonces, buenas prácticas docentes son buenas prácticas para cada uno de los docentes que la ejecuta, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a las creencias y los valores que pone en juego, ¿verdad?, en la ejecución de su práctica. También hay otros elementos, como por ejemplo el conocimiento, y es cómo se relaciona el aprendizaje formal planteado
con el desarrollo de las competencias básicas que permitan su aplicación. En otras palabras, acá se relaciona la teoría con la práctica, ¿verdad? O sea, la ejecución de este conocimiento. El contexto, muy importante, no ignorar que una buena práctica parte de un planeamiento didáctico. Este planeamiento didáctico tiene un elemento clave y primordial que es la contextualización. Pero al hablar de contextualización hablamos de un planeamiento didáctico que ha sido elaborado para que sea funcional para la comunidad educativa donde se va a ejecutar. Entonces, cuando hablamos de contexto, hablamos de una comunidad de origen, del conjunto de individuos que interactúan en el sistema educativo. Y fíjese que cuando elaboramos un planeamiento didáctico, si bien es cierto, va en función de los estudiantes, pero también deben de considerarse todos aquellas personas, instituciones que están relacionados con el aprendizaje del estudiante, como son los docentes, los padres de familia, la comunidad en general y las instituciones externas que nos pueden apoyar para la ejecución de este planeamiento didáctico. Y algo muy importante también, y del cual no podemos ignorar y tampoco nos podemos separar, es el currículum. En cuanto a eso, son la selección de contenidos y aprendizajes que corresponden a los conocimientos, las capacidades, valores, entre otros. Ellos definen la buena práctica y para qué estudiantes puede ser adecuada. Entonces, cuando habla para qué estudiantes puede ser adecuada, entonces ahí es donde el docente, prácticamente hace de su planeamiento didáctico un planeamiento didáctico que es único, digamos, porque es para su grupo de estudiantes. Entonces, podemos haber miles de docentes que estamos elaborando un planeamiento didáctico en matemática para cierto grado, pero cada uno de ellos es diferente. Lo que sí se pudiera hacer, y hay algunos elementos que sí se pueden rescatar, si yo quiero tomar de modelo un planeamiento didáctico, quizás cómo orientar mi planificación, pero no sirve para ejecutarla tal como está, ¿verdad? Porque no es funcional. Cada docente debería de elaborar su planeamiento didáctico tomando en cuenta a sus estudiantes, ¿verdad? No es la ejecución de otros planeamientos didácticos. Tenemos la evaluación también, otro de los elementos importantes para considerar una buena práctica docente, y es que la evaluación, efectos de la práctica relativos o aprendizaje del alumnado. En otras palabras, la evaluación va orientada hacia dos prácticamente focos de atención, que es la práctica educativa ejecutada por el docente y los aprendizajes del alumnado. Cuando hablamos de evaluación, vamos a hablar de la evaluación del proceso y de los resultados o aprendizaje del estudiante. También tenemos la gestión. Para considerar una buena práctica docente debemos de considerar este elemento, la gestión, y considera el cómo se ha planificado, implementado, secuenciado y evaluado la práctica dentro de los márgenes y requerimientos establecidos por las políticas de la administración. En otras palabras, cuando hablamos de una buena práctica, no solamente ejecutarla y dejarla, ¿verdad?, que se vaya desarrollando, sino que es importante detenernos y hacer pausa en algunos momentos de la práctica educativa para realizar evaluación sobre cómo se ha planificado, cómo se ha ejecutado, para poder obtener información valiosa para poder evaluar el proceso y para poder hacer ajustes, ¿verdad?, en caso de ser necesario. Y si hay elementos que no nos están funcionando,
hay que o los quitamos o los modificamos, de tal manera que siempre vaya el objetivo de esta gestión siempre sea la identificación de aquellos elementos que pueden ser mejorados. También dentro de la práctica educativa se pone de manifiesto la pedagogía. Esto es en cuanto a las metodologías, los modos de hacer propuestas y validados en relación con los existentes en centros o aulas. Fíjese que aquí es importante lo siguiente. En cuanto a la pedagogía, ya hablamos de metodologías, que esas se ponen de manifiesto en las actividades que nosotros proponemos. También los modos de hacer la propuesta, es decir, cada uno de nosotros, por ejemplo, como grupo virtual 2, cada uno de nosotros, de los 6 más 1, 7 que soy yo, podemos elaborar una propuesta de buena práctica educativa. Pero es importante también considerar que hay otros, por ejemplo, que pudieron haber hecho sus propuestas y fueron efectivas. Entonces, a la luz de estas propuestas que ya fueron elaboradas, validadas, aprobadas, en otras palabras, podemos nosotros también poder elaborar nuestra propuesta, tomar como guía una propuesta para orientarme y hacer yo mi propia propuesta. Entonces, en ese sentido, podemos validarlos, ¿verdad? Entonces, o en otras palabras, poder hacer una comparación, ¿verdad? De cómo lo he elaborado y cómo podría ser mejorado a la luz de estas propuestas que ya existen. Tenemos también la sociedad. No podemos hablar de una buena práctica educativa aislada de los elementos que tenemos en nuestro entorno educativo. Y estos elementos forman parte de la sociedad y estas son las influencias, relaciones y adecuación de una buena práctica con el mercado laboral y la formación de la ciudadanía. Su foco específico es la formación profesional. En otras palabras, la buena práctica educativa también tiene que ser elaborada tomando en cuenta qué es lo que la sociedad espera como resultado de este proceso de formación en los estudiantes. De tal manera que lo que salga como producto en cuanto a la formación del joven sea lo que la sociedad espera para poderlo incorporar de manera exitosa en el mercado laboral. No la incorporación, sino que esta persona que ha finalizado su proceso de formación se pueda incorporar y desarrollar de forma exitosa en el mercado laboral. Y la formación de la ciudadanía también. Entonces, observe usted que hay varios elementos que podemos considerar para hablar de una buena práctica docente. ¿Hay algún comentario respecto a esto, jóvenes? ¿O alguna duda? Está bien todo. Está bien todo. Bueno, me gustaría que también los demás participaran para hacer un poquito más dinámica esta tutoría. Licenciada, en cuanto a los aprendizajes que pueden ser con respecto a las buenas prácticas, me surge la duda de a qué se refiere con los colectivos marginados. Son por ejemplo, los estudiantes que vienen de zonas rurales, pero bien escondidos, digamos. Ajá, que son, sí, fíjese que pasa lo siguiente, y yo porque lo he vivido también en experiencia como docente, y es que en las zonas marginales o en las zonas rurales, digamos, sí. Y cuando hablamos de colectivos marginados, son aquellos que tienen pocas oportunidades o se les brinda pocas oportunidades para poder estudiar, ¿verdad? Pero no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero en nuestro país todos tienen la misma oportunidad de estudiar. Hoy hasta en la Universidad de El Salvador, porque
a partir de este año la educación es gratuita. Pero pasa que cuando hablamos de una buena práctica, se debe de brindar esas oportunidades. Si bien es cierto, el sistema educativo nacional brinda todas las oportunidades para que estos estudiantes que tienen pocas oportunidades, ya sea económicas y de otra índole, porque a veces hay jovencitas hoy que son madres y a veces la misma, digamos, los mismos prejuicios sociales las hacen que estas niñas ya no quieran seguir estudiando porque son hasta cierto punto, pueden ser aisladas o marginadas, ¿verdad? Por a veces los prejuicios, a veces de los mismos jóvenes, ¿verdad? Que los señalan o las juzgan. Entonces a veces eso, pues, ese es como un ejemplo. La condición económica puede ser otra y otros elementos que estos estudiantes pueden ser que se desanimen y en algún momento abandonen sus estudios y ya no quieran regresar. Entonces se debe de como crear esos ambientes y las condiciones para poderle brindar al estudiante esa oportunidad. Entonces, aunque la educación sea gratuita y todo lo que ellos necesitan se les está brindando, pero a veces los docentes, ¿verdad? A veces también lastimosamente son los que cierran las puertas. Entonces ahí es poner en práctica los valores y nuestras creencias de forma, de manera que el estudiante se sienta acogido, ¿verdad? Y no aislado. A eso se refiere, ¿verdad? Entonces, que no haya o que se integren el mayor número de estudiantes que por algún motivo o no quiso continuar o se retiró ya. Entonces, incorporarlo de una o de otra manera. Aclaro su pregunta. Quizás me extendí un poco más, pero a eso se refiere. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias. Cuando hablamos de profesión docente en el nuevo contexto educativo en educación matemática, ¿qué me pueden decir acerca de esto? Y que prácticamente desde el año pasado y es un tema que se ha puesto de moda. Pero ¿qué me pueden hablar acerca de la profesión docente en el nuevo contexto educativo? En educación matemática. Pues yo siento que esto de la pandemia nos ha venido como a dar, bueno, que nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros y a buscar por forma, ¿verdad? Y a esmerarnos para llegar al estudiante, ¿verdad? Así es, muchas gracias. Gracias por su comentario. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Creo que la gran dificultad es siguiendo con lo que comentó Rosario, la profesión docente ha tenido que actualizarse, ha tenido que volverse tecnológico para poder dar las clases por la situación en la que estamos viviendo en día, ¿verdad? Y de hecho, algunos docentes han manifestado eso, que se les ha hecho difícil el manejar las aulas virtuales por la misma situación. Entonces, ahí se puede ver que la profesión docente ha tenido que innovar en eso y estudiar eso también, aunque no ha sido algo que algunos docentes no han llevado, como en el caso de nosotros que ya nos van formando en esa área, ¿verdad? Muy bien, mire, muy bonito comentario el suyo. Y lo que comentó Rosario, así es, fíjese que bueno, si el sistema educativo con este nuevo gobierno, porque así apuntaba, ¿verdad? Desde que hubo este cambio de gobierno hacia la actualización del sistema educativo, pero jamás pensamos
que iba a ser a pasos agigantados y de una forma acelerada. Todos hemos aprendido en la práctica y a la fuerza, ¿verdad? Prácticamente a todos nos tiraron al agua con algunas capacidades para poder sobrevivir, otros hemos aprendido, ¿verdad? Con otras nuevas y desarrollado nuevas habilidades. Fíjese, lo que usted me comenta es cierto. No sé quién, Idilia me comentó, perdónenos, no puedo ver los nombrecitos en estos momentos. La segunda intervención, ¿de quién fue? Sí, licenciada. Idilia. Bueno, fíjese que lo que usted comenta es cierto. La ventaja que ustedes tienen como estudiantes en esa modalidad es que ustedes ya están adaptados, ya están encaminados. Los que han tenido bueno, y nosotros los tutores también, ¿verdad? Los que les estamos apoyando. Pero otros, pues, la mayor parte de estudiantes ha tenido que adaptarse. Otros todavía no logran adaptarse a esta modalidad, pero prácticamente todo se ha vuelto tecnológico. Entonces la profesión docente ha tenido que, a la fuerza, se ha tenido que innovar, digamos. Quizás la palabra no a la fuerza, sino de una manera abrupta, ¿verdad? Se ha tenido que innovar y lo estamos haciendo todos los días porque es una necesidad, ¿verdad? El profesor, el docente que no se esté prácticamente inmerso dentro de esta modalidad, de este contexto, pues prácticamente, no sé cómo lo está haciendo, pero todos de alguna manera estamos implementando las tecnologías, ¿verdad? Para poder brindar un servicio educativo a nuestros estudiantes. Y hay siempre retos, ¿verdad? Y este es un desafío de todos los días, todos los días. Todos estamos aprendiendo, pero esta es una de las carreras que es una carrera que no puede darse por acabada, ¿verdad? Este es un ejemplo. Todo lo que estamos viviendo actualmente es una muestra que todos los días estamos aprendiendo. Y a buena hora, ¿verdad? Pero si lo estamos haciendo de la mejor manera. Y quienes son los mayormente beneficiados tienen que ser nuestros estudiantes. Pero eso es como un comentario que quería escuchar respecto a lo que estamos viviendo hoy con la pandemia. Pero hablamos de una profesión docente en el nuevo contexto educativo porque ha venido evolucionando. En los años 50 y 60 del siglo XX, como lo menciona el autor en el texto, se dio una reforma de las matemáticas modernas que generó como reacción la necesidad de darle a la educación matemática un lugar específico como disciplina profesional y como ciencia. Antes de estos siglos, del siglo XX, la matemática no había sido considerada como una disciplina profesional, sino que había sido abordada como prácticamente como una disciplina aplicada para resolver algún tipo de necesidad. Por ejemplo, la matemática para poder facilitar las construcciones, por ejemplo, la matemática para poder resolver alguna situación dentro del campo de la economía, pero a partir de este siglo XX se le da un lugar a la matemática a partir de cómo se aborda, ¿verdad? Cómo se desarrolla la matemática y ha tenido un lugar prácticamente dentro de la ciencia. Y bueno, y ha sido considerada también como la educación matemática, también en cuanto a la metodología, en cuanto a la didáctica, y ha sido considerada por estos autores como una disciplina profesional y como ciencia. Antes, durante y después de esta reforma que se dieron importantes reflexiones y discusiones sobre la naturaleza del currículo en educación matemática en términos de sus metas, fines y objetivos, lo que por supuesto implicaba percepciones sobre la sociedad y la cultura.
Como resultado, en los años 70, la noción de currículo cambió de una concepción reducida a los contenidos a una perspectiva con nuevos objetivos, aproximaciones de la enseñanza y formas de evaluación. Fíjese que antes de estos años 70, la importancia o el foco, ¿verdad?, de el esfuerzo en cuanto al desarrollo del currículo en matemática era reducida a los contenidos. En otras palabras, era enfocado a los resultados, al producto, ¿verdad? Cuánto el estudiante había aprendido, pero no se tomaban en cuenta los procesos que se ejecutaban para poder desarrollar estos contenidos. Entonces, a partir de esta reforma, es que se toman en cuenta o se incluyen dentro de elementos importantes los objetivos y las formas de la enseñanza y formas de evaluación. Son 3 elementos que aparecen como resultado de esta reforma y a la que se le da importancia a partir de esta reforma. Pero después de hacer esta reforma y después de haber ejecutado un plan piloto que se hizo también como parte de esta reforma y como ejecución de esta reforma educativa en matemática, se encuentran algunos hallazgos y entre ellas está que la educación matemática como un espacio profesional y una ciencia con fisonomía y perfil independientes. Es decir, ese es uno de los primeros hallazgos que se detectan, ¿verdad? Que se considera la educación matemática como un espacio profesional y una ciencia con fisonomía y perfil independiente. Es decir, la disciplina como tal tiene su propio perfil, su propia metodología de enseñanza y también de aprendizaje. La didáctica matemática toma relevancia en dentro de este contexto a partir de esta reforma. Esta disciplina tiene sus propios objetivos, métodos, parámetros de validación y organización de sus comunidades y profesionales y científicas. De hecho, en Europa, cada cierto tiempo se reúnen todos los, en una comunidad de científicos y matemáticos toma la matemática tal relevancia que hay congresos, hay encuentros entre estos matemáticos y científicos en donde se abordan temas importantes y medulares que están, bueno, y esto en cuanto a la enseñanza de la matemática. Entonces, todas estas discusiones van con el propósito de poder, determinar de qué manera pueden enrumbar, decirlo así, el trabajo en enseñanza de la matemática de tal manera que se superen todas aquellas deficiencias en cuanto al aprendizaje en esta disciplina. El otro de los hallazgos que se encontraron fue la importancia de la resolución de problemas en la enseñanza de las matemáticas. Y fíjese usted que no estamos tan alejados de esto, porque dentro de la reforma, dentro de la reforma, decirlo así, que sufre la disciplina matemática en nuestro país, uno de las competencias, bueno, el enfoque de la asignatura en matemática en nuestro sistema educativo es la resolución de los problemas en la enseñanza de la matemática. Ante esto, se considera lo que Polya había realizado en sus trabajos a partir de su experiencia. Y él, dentro de sus trabajos, asume la resolución de problemas como eje de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas y también son considerados los trabajos de Schoenfeld. En otras palabras, Polya y Schoenfeld sientan las bases en cuanto a cómo trabajar en matemática y que son considerados ahora en varios sistemas educativos y el nuestro es uno de ellos. La idea central es que la enseñanza-aprendizaje debe simular en gran medida los procesos de construcción matemática
Se asume que la esencia de esto es justamente la propuesta y resolución de diversos problemas a través entre múltiples instrumentos de heurística, es decir, procedimientos específicos directos o indirectos que potencian las posibilidades de resolver un problema planteado. En otras palabras, a través de la resolución de problemas matemáticos se reduce la falta de pertinencia y la falta de significado que para el estudiante pueda tener el aprendizaje de esta disciplina. Por eso es que en una medida considerable y en un alto porcentaje, la matemática debe de ser desarrollada dentro del contexto donde el niño vive, conocer su realidad para poder proponer dentro de las actividades y dentro de la resolución de los problemas aquellos problemas que para el niño tiene significado porque lo está viendo dentro de su contexto. Esto es a partir de diferentes métodos, ¿verdad? Y uno de ellos son los instrumentos o el método heurístico, ¿verdad? Que nos permite poner en práctica todos aquellos procedimientos que nos permiten poder resolver el problema. Este enfoque, la resolución de problemas matemáticos, logra integrar en alguna medida las visiones diferentes de Piaget y de Vygotsky también, que es el que este enfoque de Vygotsky es el constructivismo para la acción de aula. En 1980, Estados Unidos dispuso que el currículo matemático fuera organizado alrededor de la resolución de problemas. Imagínense que desde qué año Estados Unidos pues propone que el currículo matemático sufriera este cambio. El de nosotros pues no, bastante nuevo, forma de enseñar matemática. A finales de esa década se dio un importante avance al plantearse una enseñanza a través de la resolución de problemas, tendiente a desarrollar la comprensión de los conceptos y las destrezas matemáticas, y no solo una enseñanza sobre o para la resolución de problemas. Enseñar métodos de resolución de problemas. Fíjense que no solamente el enfoque a finales de esta década se da solo cómo aprender de forma técnica, digamos, o sistematizada cómo resolver un problema, sino que también a partir de en la resolución de un problema se ponga de manifiesto la comprensión de conceptos y la destreza matemática. Entonces, lo que en algún momento fue puesto de moda, que fue la resolución técnica, digamos, o la práctica repetitiva de un proceso para resolver un problema, aquí ya no se da, porque dentro de la resolución de problemas se pone de manifiesto estos dos aspectos, la comprensión de conceptos y las destrezas matemáticas. Japón, Corea y Finlandia han buscado incorporar este enfoque en sus planes de estudio. Y bueno, y de hecho nosotros tenemos hoy por hoy el sistema SMATE, que es una de las propuestas que se ha realizado a partir del modelo matemático o el sistema educativo de matemática de Japón. El currículo para la formación de docentes debe tener su organización y su lógica ancladas en una perspectiva de construcción de estas situaciones o problemas de aprendizaje. Es decir, los objetivos, métodos, contenidos y evaluaciones en la enseñanza de la matemática deben articularse a partir de en otras palabras, que todo el quehacer matemático en el aula tiene que ser a partir de la construcción de situaciones o problemas de aprendizaje, o en otras palabras, hacer simulaciones. Otro de los hallazgos es que es la comprensión de conceptos, y este es mucho más importante que el aprendizaje de procedimientos, lo que acabo de mencionar. La práctica repetitiva o la ejecución repetitiva para poder resolver un problema puede llevar al estudiante a memorizar cómo resolverlo o a encontrar la lógica del proceso, pero no necesariamente la ejecución de esos procesos nos va a determinar a nosotros como docentes que han comprendido el concepto. Entonces, existe evidencia de que en la formación de profesores
una comprensión conceptual de las matemáticas y no algorítmica, genera un impacto positivo en la manera que el educador desarrollará sus lecciones, lo que incide en el aprendizaje tanto de los conceptos como de los procedimientos. Fíjese acá algo importante, y es que también de la forma en que el docente ha aprendido, así va a enseñar, y esa es una realidad. Por eso, las instituciones superiores encargadas de la formación de profesores deben de tener cuidado y estar siempre atentos a esta situación, que de la manera en que se ha de formar al futuro docente debe de ser también a partir de estos ejes vertebradores que son los que van a determinar cómo el docente va a realizar su práctica educativa también. Y entonces, la formación de los docentes que están en manos o cae la responsabilidad sobre las instituciones superiores, tienen una gran responsabilidad sobre cómo estos se formen. Entonces, tenemos también como cuarto hallazgo el uso de la historia en la formación del educador matemático, y este constituye un recurso pedagógico relevante de gran utilidad para la generación de competencias. Este debe de incorporarse en varias maneras, como un eje transversal en la formación del educador matemático, como un curso especializado. Fíjese que, bueno, también tenemos los cursos de historia de las matemáticas, y deben de asumir también como uno de sus objetivos y la generación de competencias para la utilización de la historia en el aula. El cuarto hallazgo reconoce la importancia de la historia matemática, es decir, cómo es, por ejemplo, que surge el teorema de Pitágoras, por ejemplo. Entonces, si usted observa los libros de mate, en la primera página, que es la de la unidad, trae un poco de historia, ¿verdad? Un poco de contextualización acerca de lo que se trata la unidad, ¿verdad? Y quizás cómo es que surge estos contenidos en matemáticas. Sin que tome mayor relevancia que el desarrollo de los contenidos y de los conceptos matemáticos, es importante que nosotros podamos contar relatos anecdóticos, historias sobre cómo surgen estos conceptos en matemáticos y que no nació por ejemplo, del invento o de alguien, sino que los conceptos matemáticos surgen dentro de un contexto histórico y a partir de una necesidad, de un problema. Entonces, es importante tomar unos minutos siempre para poder abordar esta parte, o se puede dejar también como una lectura que el estudiante puede hacer en su casa o en un espacio, ¿verdad?, que él tenga. Y el docente reforzar, ¿verdad?, acerca de lo que él haya leído. Otro de los hallazgos que se encontró a partir de esta reforma, y es que existe una relación integral entre la formación inicial, la formación continua y la investigación. Esto se refiere a que el docente tiene dos funciones dentro del aula. Una la ejecutamos, pero la otra casi no, si es que en alguna medida se hace. Y es que el docente, es el docente el que ejecuta su práctica educativa, pero pocos docentes realizan una sistematización de lo que está ejecutando. Y si el docente realiza una sistematización o recoge información sobre lo que está realizando para evaluar al estudiante y al proceso, en otras palabras, él se convierte en un investigador. El docente debe de cumplir dos funciones. En cuanto a la ejecución de su planeamiento didáctico, para poder enseñar, que el estudiante pueda aprender, pero también tenemos la otra parte, que es la de un docente investigador. Esta es una de las, prácticamente dentro del campo de la formación continua y la investigación, pero lo que mencionaba hace un momento, y es que la formación inicial, o sea, la formación del docente dentro de las aulas universitarias, determinan
en un buen porcentaje cómo va a ser este docente en la práctica. Pero también está la formación continua, que es la que permite que el docente pueda actualizarse, pueda superar aquellas quizás deficiencias que probablemente él ha reconocido. Y es que no todos lo sabemos y todos los días nosotros aprendemos. Los años de experiencia no determinan que nosotros somos muy buenos y habilidosos y que ya manejamos muy bien ciertas áreas de la matemática. Todos los días estamos aprendiendo de una o de otra manera. Entonces la formación continua es parte inherente y debe ser parte inherente del docente. Y la investigación, que es lo que comentaba, es acerca de la investigación del proceso educativo. Es esencial comprender que la formación inicial del educador matemático debe preparar para una formación continua, aportar conocimiento, visión, métodos, recursos, actitudes y competencias para que éste siga capacitándose. Si la formación inicial no brinda los instrumentos teóricos y las competencias para la continuidad del desarrollo profesional, se compromete seriamente el éxito de la labor docente y el aprendizaje, lo que hace un momento comenté. La investigación del aula dentro de la práctica profesional es un componente que nutre la educación matemática como disciplina. La investigación es hacia los procesos, es hacia la evaluación del proceso. No solamente para informarnos, sino también para poder tomar decisiones y poder mejorar nuestra práctica docente. Y también aquí se puede reconocer dos binomios que necesitan ser potenciados, que es la acción-investigación y el educador-investigador. Otro de los hallazgos es que las tecnologías digitales son un aliado con doble rostro. Hasta ahora, las tecnologías generales de información y comunicación, TIC, más que las específicas para las matemáticas, han sido foco principal para el progreso de la educación matemática, y hoy por hoy usted lo puede afirmar, ¿verdad? Cómo las tecnologías nos han ayudado y han sido fundamental para que la continuidad educativa haya sido posible y sea posible aún en nuestros días. El empleo de las TIC no provoca mecánicamente el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje en sí misma, de la matemática, más aún que un mal uso de ellas debilita el aprendizaje. En otras palabras, el estudiante puede tener todos los recursos tecnológicos, el docente los puede tener también, pero si los procesos o el diseño de las actividades y el acompañamiento al estudiante sobre el desarrollo de estas actividades no es posible o no se está dando de manera adecuada o oportuna, estos recursos o las TIC en sí mismas no van a mejorar el proceso. Es el docente con el estudiante quienes van a hacer posible que el aprendizaje pueda surgir. Es necesario una reconstrucción de los contenidos y la pedagogía de la disciplina que acompaña la innovación tecnológica, y eso lo podemos observar. Los contenidos matemáticos, particularmente en matemática, han tenido que ser modificados porque ya no utilizamos la pizarra, sino que ahora estamos utilizando otros recursos tecnológicos como una presentación en PowerPoint, una pizarra digital, o estamos haciendo uso de de videos, ¿verdad? Para poderles explicar a nuestros estudiantes, y otros, ¿verdad? Recursos que ya no necesariamente son impresos, sino que recursos digitales. Entonces, eso sí, nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Hoy por hoy que se han reconstruido la entrega de los contenidos y la pedagogía, ¿verdad? De la disciplina. Bueno, entonces se pueden señalar ciertos elementos que presionan por modificaciones curriculares importantes. Uno de ellos es el uso amplio de instrumentos tecnológicos de cómputo, de computadoras, aritméticos, algebraicos, entre otros, y de tecnologías de graficación funcional o geométricas, con menor o mayor dinamismo. Entre ellos está también tenemos la calculadora graficadora, ¿verdad? O la calculadora que
que son programables. Esas nos ayudan, ¿verdad? También para poder facilitar la gráfica de una función. Por ejemplo, también tenemos la presencia de más representaciones matemáticas y experiencias más cinemáticas y sensoriales en el aula, con lo que también se hace necesaria una visión distinta de las matemáticas más asociada a la realidad física y social. La potenciación de formas de razonamiento que responden al impacto de las tecnologías de análisis de datos y modelización. Esto es aplicable específicamente en estadística, probabilidades, matemática discreta. Por ejemplo, se propone una relación distinta entre lo deductivo, lo probable y lo conjetural. También, al existir una ampliación de los espacios tecnológicos para la experimentación matemática por parte de las y los estudiantes, se favorece una percepción diferente de la disciplina. Por ejemplo, es útil, es más tangible, entre otros, que es vital para asegurar la motivación para el aprendizaje. Y también tenemos el fortalecimiento de la virtualidad y la interacción en la comunicación, así como en la construcción cognitiva, pedagógica, que no solo interviene en las relaciones educador-estudiantes, sino también en los vínculos horizontales entre alumnos, que son muy importantes para objetivos cooperativos dentro del aprendizaje. Fíjense que esta parte de los vínculos horizontales entre alumnos, por el contexto en que hoy estamos desarrollando nuestras clases, esto no es posible, ¿verdad? Los vínculos horizontales entre los estudiantes. Poco o nada comunicación tienen entre ellos. Bueno, y ustedes también dentro de el texto pueden encontrar otros hallazgos. Se los voy a dejar para que ustedes lo lean. Y tenemos acá también la profesión docente y la mejora de la calidad educativa en matemáticas. Se pueden señalar 6 elementos que definen a las matemáticas tradicionales. Y cuando hablamos nosotros de una educación tradicional, hablamos de una educación tradicional porque podemos quizás identificar algunos de estos elementos que están reconocidos acá. Y uno de ellos es la rutina de las actividades de clase, ¿verdad? No hay una innovación, no hay una forma diferente de cómo desarrollar las clases, sino que se hace de una manera rutinaria. También las formas que toma la interacción verbal entre profesores y estudiantes, el énfasis de los aspectos procedimentales de las matemáticas, la autoridad centrada en el profesor y en el libro de texto. Ahora no es posible esto, ¿verdad? No es posible. La naturaleza de la enseñanza, la naturaleza del aprendizaje. Entonces, hablamos de una enseñanza tradicional cuando podemos evidenciar estos aspectos. En la investigación educativa, el papel y la efectividad del profesor en el proceso de enseñanza son conceptos que han evolucionado junto con los conceptos de enseñanza y aprendizaje. Cole, y Gross clasifica los estudios en 4 clases según el nivel de complejidad de los modelos empleados. Uno de ellos son los estudios que se pueden ubicar en el primer nivel de complejidad y manejan modelos muy simples. También en el segundo nivel están los estudios denominados como investigación de insumo-producto, en los que se supone una influencia de doble vía entre el comportamiento del profesor y el de sus estudiantes. También tenemos la orientación que enfatiza el conocimiento matemático del profesor, por la creencia de que entre más matemáticas sepa el profesor, mejor capacitado está para transmitir ese conocimiento a los estudiantes. La orientación también que enfatiza el carácter artesanal de la enseñanza de las matemáticas, es decir, cómo vamos a enseñar, qué herramientas yo voy a utilizar, ¿verdad? Por la creencia de que es necesario tener cierta inspiración para enseñar. ¿Cómo? Porque se requiere conocer técnicas precisas para poder transmitir el conocimiento efectivamente. Bien, tenemos también diversas concepciones de su papel en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Uno, la institución como contexto de la enseñanza, que esto
Es importante considerar la práctica docente de los profesores dentro del contexto institucional. Es lo que mencionaba antes. Es importante hablar de una práctica tomando en cuenta el contexto, ¿verdad? Donde se desarrolla, los recursos con que se desarrolla, y prestar atención al papel que la organización escolar y sus directivos tienen sobre tales prácticas. También los profesores de matemáticas. Fíjense que al hablar de profesores de matemáticas, podemos hablar del papel del profesor reconceptualizado. ¿A qué se refiere? Por un lado, el modelo de los estudios de tercer nivel incluyen, al igual que los de segundo nivel, procesos de clases de comportamiento del profesor, de los alumnos y la interacción entre tales comportamientos, características del profesor y resultados de los estudiantes. Otro también es que en los estudios del cuarto nivel se ve la enseñanza como algo muy complejo, cuya investigación debe ir pareada con la investigación sobre el aprendizaje. Aquí incluye en este estudio de cuarto nivel, ¿verdad?, la investigación del proceso, que debe de ir acompañada con la misma práctica educativa. En los estudios que consideran que las características de los estudiantes no solo influyen en el comportamiento de los mismos, sino también el comportamiento del profesor, el contexto y el contenido específico enseñado, comienzan a tener un significado relevante. Fíjese que aquí es importante destacar que no solamente toma ahora el profesor dentro de este concepto nuevo de profesor al profesor en sí mismo, sino que ahora el profesor en el personaje que es el profesor de matemáticas también están relacionados el contexto, el contenido a enseñar, que también tiene significado relevante. La idea que subyace es que en cada momento y en cada contexto, el profesor debe elegir aquella conducta que puede ser más efectiva con sus alumnos particulares para la enseñanza de un tópico específico. Se comienza a ver al profesor como un ser reflexivo a quien su trabajo le exige tomar decisiones permanentemente mientras se da la enseñanza. Fíjese que acá el concepto de profesor se transforma, ya no como alguien que toma el control y es que el único que hace la entrega porque es el que más conoce, sino aquel que ahora interactúa, toma en cuenta el sentir de los estudiantes, su pensamiento, y a partir de ellos, y a partir de esta interacción con los estudiantes, es que él aprende a reconocer lo que el estudiante necesita aprender. Y es ahí donde el docente ahora recae sobre la responsabilidad de cómo elegir, ¿verdad?, aquellos métodos de enseñanza, cómo lo va a entregar, etc. Bueno, también tenemos que en los estudios que manejan un modelo más complejo se refleja una visión según la cual la enseñanza es un proceso que depende de una buena medida de lo que Ernest denomina estructuras, creencias, conocimientos, actitudes, procesos de pensamiento del profesor, planeación, toma de decisiones interactivas y reflexión. Todas ellas como elementos que están relacionados directamente con el docente. Bueno, y aquí hay otra lectura que les dejo que lean porque el material es bastante amplio. Pero podemos hablar también del profesor como un profesional. Un aspecto mencionado como característica de ser profesional es el término autorregulación, y se refiere a que deben de ser los mismos profesores quienes se encarguen de controlar y juzgar el trabajo de los profesores. Fíjese que es aquí donde cabe lo que hace un momento mencionaba acerca de los congresos, no solamente en Europa, también aquí en América, en Latinoamérica, se dan congresos, se dan convivios, se dan esos encuentros entre profesionales, donde el objetivo de estos encuentros es la discusión, ¿verdad?, sobre esta disciplina en matemática, la disciplina de matemática, cómo se está enseñando,
y evaluar a partir de las experiencias cómo se ha avanzado, ¿verdad? Y cuáles son los obstáculos que hoy por hoy se presentan en los sistemas educativos en la enseñanza de esta disciplina. Los mismos docentes quienes evalúan, ¿verdad? Quienes juzgan y quienes toman estas decisiones. Pero también se pueden hacer dentro de unos grupos más pequeños, por ejemplo, comunidades de centros educativos, privados o públicos, que puedan compartir, ¿verdad? Y poder exteriorizar sus propias experiencias. Bueno, quiero avanzar hacia esto que dicen los profesores como miembros de un colectivo. Este se refiere a la existencia de una microcultura constituida por las creencias y prácticas adoptadas y compartidas por la comunidad de profesores en la escuela y que componen una visión coherente que les permite cumplir de forma competente con las obligaciones que les impone su ejercicio. En otras palabras, cuando hablamos de docentes de matemáticas, querramos o no querramos, todos formamos parte de una microcultura, porque en la práctica hemos adoptado creencias, si es que ya las tenemos también, y prácticas adoptadas y compartidas por la comunidad de profesores en escuela o una comunidad. Bueno, avanzo porque aquí, fíjese que como hay, bueno, les dejaría esto, está en la presentación y está en el material. Aquí está la primera y la segunda pregunta. Quiero que tome nota porque no lo voy a compartir según las indicaciones dadas. A usted se le va a dictar. Quiero que me confirmen con un sí si están listos para copiar la pregunta. Sí. Sí, licenciada. Bueno. Dele. Vale. Bien, les dicto la pregunta y usted me confirma cuando ya la haya copiado. La primera situación, y aquí viene una pregunta. Según lo expuesto en el segundo video, coma, entre signo de interrogación, ¿cuáles son las habilidades que tiene que poseer un docente para promover la mejora educativa? Vuelvo a expresar la pregunta. Según lo expuesto en el segundo video, entre signo de interrogación, ¿cuáles son las habilidades que tiene que poseer un docente para promover la mejora educativa? ¿Me confirman si copiaron todos para poder dictar la segunda pregunta? Sí. Vale, muy bien, gracias. La segunda interrogante también. Según el video sobre la profesión docente, dos puntos, doctor Ángel Díaz, entre signo de interrogación escriba, ¿cuáles son los nuevos retos?
que enfrentan los docentes en su labor profesional? ¿Cuáles son los nuevos retos que enfrentan los docentes en su labor profesional? Aprovechando este espacio, ¿hay comentarios o preguntas? No, listo. Bueno. ¿Puedo continuar? Licenciada, disculpe, ¿puede repetirlo? Sí, ¿el qué? La segunda pregunta, La disculpe, sí, sí. segunda. Sí. Vaya. Muy bien, con gusto. Dice, según el video sobre la profesión docente. Bueno. Dice, ¿cuáles son los nuevos retos que enfrentan los docentes en su labor profesional? Muchas gracias. A la orden. Bien, continuamos entonces. Fíjense que este material se los dejo, bueno, y tienen que leerlo. Está muy bonito y bastante extenso. Por eso es que he ido un poco, me adelanté algunas diapositivas por lo mismo, ¿verdad? Que necesito avanzar. Bueno, fíjense que acá el material hace también una perspectiva o una comparación entre la formación docente a partir de la experiencia cubana y la salvadoreña. En cuanto a la experiencia cubana, quiero hablar sobre la formación inicial primeramente, y es que en Cuba se da de la siguiente manera esta formación inicial. Existen dos características relevantes de los programas de formación inicial en enseñanza de las matemáticas en Cuba. Estas son: la centralización docente administrada por el Estado de todo el sistema de educación. Promueve la relación estrecha entre los subsistemas de formación general y de formación de docentes, concebidos integralmente en todo el país. También la actual flexibilización del currículo para dar mayor tiempo a las actividades optativas y de preparación para concursos y olimpiadas del saber. Esta característica se ha ido perfilando a partir de los análisis críticos del plan anterior de formación de profesores generales integrales que contemplaban demasiados contenidos disciplinas obligatorios para todos los estudiantes en formación como docentes, sin una especialidad en matemática física, como se ha podido orientar a partir del curso 2010-2011. Observe usted que aquí hay dos importantes elementos, ¿verdad? Y es la estrecha relación entre los subsistemas de formación general y los de formación de docentes. Y la otra es la actual flexibilización del currículo, que le da bastante importancia a las preparación para concursos y olimpiadas del saber, es decir, poner en práctica, ¿verdad? Lo que y desarrollar, poner en práctica y competir sobre habilidades y destrezas ya desarrolladas, ¿verdad? En estos docentes en formación. Pero aún no se ha logrado una incorporación rápida en la práctica docente de los logros investigativos, sobre todo porque no existe una organización eficaz y eficiente que propicie esta aplicación expedita. Para la confección de los planes de estudio en Cuba, actualmente existen las llamadas Comisiones Nacionales de Carreras Integradas por especialistas de las diferentes provincias del país. También, aunque se han incorporado más asesores, todavía no hay una participación democrática de representantes de los docentes en la toma de decisiones. De tal forma, los verdaderos promotores de la cultura matemática en el país, capaces de compartir experiencias eficaces,
para superar las actuales carencias en la formación integral de nuestros docentes de matemática, todavía no tienen una posibilidad efectiva de influir con sus criterios. Lastimosamente, acá en Cuba, observe usted en este tercer párrafo, que hay muchos docentes capaces, muchos docentes enriquecer el sistema educativo en matemática, pero por el sistema político que funciona en este país, los docentes que son los que están en las aulas y son los que han compartido experiencias, pueden tomar decisiones para influir sobre la enseñanza de la matemática, lastimosamente, ¿verdad? En cuanto a la formación, capacitación y profesionalización en servicios, se puede reconocer que las modalidades para la capacitación y formación de los docentes en servicio es la misma para todos los docentes, independiente de su especialización, cursos de superación, diplomados, maestrías y doctorados. Existe un tribunal nacional que centralmente otorga los grados científicos y exige el cumplimiento estricto de los requisitos mínimos establecidos. También, una de las mayores dificultades que se enfrentan actualmente es la de los incentivos para que haya mayor interés por la carrera pedagógica y en especial por ser docente de matemáticas. Usted puede observar, en cuanto a esto último, pues no hay mayor diferencia con el nuestro, ¿verdad? Cada maestro al graduarse tiene una plaza asegurada por la Constitución del Estado y a esta ubicación lleva una caracterización de sus fortalezas y debilidades que se fueron precisando a lo largo de su carrera. Los metodólogos municipales reciben al joven graduado y deben hacer un seguimiento de la superación de estos nuevos maestros graduados, pero no siempre lo hacen o solo controlan la superación a través de evaluaciones anuales. Es decir, que lo ideal es que el joven que ha sido graduado siga siendo evaluado para que aquellas deficiencias que fueron observadas dentro de su formación o en los años de formación, ya en la práctica estas sean superadas, pero pasa que no llevan un seguimiento de esos estudiantes de manera muy cercana, sino que o no se hace o se hacen a través de evaluaciones, ¿verdad? Entonces no hay prácticamente un seguimiento, ¿verdad? O instrumentos que de verdad puedan comprobar que este docente haya superado, ¿verdad?, aquellas debilidades que fueron detectadas o se potenciaron aquellas fortalezas también que fueron identificadas. El joven maestro no recibe la atención que como adiestrado recién graduado debería recibir de los metodólogos más capaces y experimentados. En otras palabras, como a todos nos ha tocado, ¿verdad?, los que empezamos en esta profesión, nos toca aprender a partir de nuestras experiencias. En cuanto a la experiencia salvadoreña, históricamente la formación y capacitación de maestros ha pasado por diversas etapas que van desde el empirismo docente, es decir, se formaron a partir de la práctica, que son, en otras palabras, docentes sin formación inicial o con débil base académica. Prácticamente antes, muchos años antes, con saber leer y escribir, alguien podía ya dar la clase, pero estamos hablando de hace muchos años atrás, hasta maestros que han pasado por una escuela normal, por un instituto tecnológico o por la propia universidad. Esto habla acerca de cómo se han venido formando los docentes a partir del empirismo, o maestros que han pasado por una escuela normal o por un instituto tecnológico o la propia universidad. En nuestro país, la carencia de una política coherente y de una eficiente planificación con vistas siquiera al mediano plazo ha dado respuestas emergentes e inmediatas a medida que surgen las necesidades o que se enfoca el problema. En otras palabras, no hay
digamos, sí, aquí se puede observar que estas planificaciones con vistas siquiera a mediano plazo han dado respuestas emergentes e inmediatas a medida que surgen las necesidades. En otras palabras, no tenemos quizás una planificación que pueda quizás detectar o identificar situaciones, ¿verdad? Para poder darles solución a estos problemas antes que estos puedan surgir, ¿verdad? O que el problema se haya magnificado. Con el fin de superar tales deficiencias, la reforma educativa de 1968 creó la Ciudad Normal Alberto Maferrer, institución en la que se concentró la responsabilidad de formar maestros para educación básica, y esta funcionó hasta 1981. Luego, la formación de docentes pasa a manos de los institutos tecnológicos, trasladándose así la formación de maestros del nivel de educación media a la de educación superior. Es decir, los maestros de educación básica eran formados en institutos tecnológicos, pero los docentes de educación media ya eran formados en las universidades. Se creó también la Comisión Nacional de Capacitación Docentes, CONACADO, cuyos objetivos eran unificar las acciones dispersas de programas de formación docente y formular nuevas políticas, planes y programas de formación y capacitación de docentes para la educación básica. Le comento, hoy por hoy, en cuanto al profesorado, todas las universidades trabajan con un mismo programa de estudio para los docentes en cuanto al profesorado, pero en cuanto a las licenciaturas, no. Cada universidad revisa sus pensum y propone sus propias asignaturas y el programa para cada una de ellas. Pero en el profesorado no, se trabaja con un programa de estudio que es el mismo en todas las universidades. Inicialmente, esta comisión dependió de la Secretaría de Estado, luego formó parte de la Dirección General de Educación Media y Superior, y en 1986 pasó a la Dirección de Educación Universitaria, hoy de Educación Superior. Estamos hablando de la Comisión Nacional de Capacitación. En función de sus objetivos, la comisión formuló un Programa Nacional de Capacitación Docente PRONACADO, la cual pretendía desarrollar 4 grandes proyectos: formación de profesores en educación básica, formación de profesores en educación especial, formación de profesores de tercer ciclo básico y profesores de educación media. Bueno, también podemos hablar de 2 áreas de capacitación que fueron las de autogestión y académico profesional. El plan tenía una duración de 2 años lectivos, subdivididos en 4 ciclos de estudio presencial a tiempo completo, y los requisitos de ingreso eran poseer título de bachiller, disponer de tiempo completo para realizar los estudios académicos en una jornada y las actividades extraescolares y de práctica docente en la otra jornada. También someterse a un proceso de selección. Esto en cuanto a la formación de docentes. En 1987 se implementó un proyecto de mejoramiento de la educación tecnológica del nivel superior. Se decidió aumentar a 3 años los estudios tecnológicos en las áreas productivas. Por eso es que hoy por hoy la formación de docentes tiene una duración de 3 años. Vamos a ver acá. En 1989, como un poco de historia también, se suspendió el ingreso a la carrera de profesorado para educación básica en todas las instituciones autorizadas, pero se permitió que los alumnos que ya habían iniciado sus estudios concluyeran su formación, y fue en abril de 1994 que se aprobó el Plan de Formación de Maestros de Educación Básica para primero y segundo ciclos. La Ley de Educación en 1995 establece que los planes y programas para la formación de los maestros de los niveles y modalidades educativas serán determinados por el Ministerio de Educación. Hablamos un poco acerca de formación inicial. Quiero que lo lean, por favor, también.
como tarea. Aquí habla la formación de docentes por niveles educativos, las instituciones que son las encargadas de la formación de estos docentes. Actualmente la formación de maestros se realiza en 7 universidades y en un instituto especializado de educación superior autorizado por el Ministerio de Educación. La práctica docente constituye una de las áreas curriculares en cada uno de los planes de formación docente y tiene asignada una carga académica que oscila entre 24 y 32 unidades valorativas. De acuerdo con la Ley de Educación Superior, cada unidad valora 20 horas de clase. Por lo tanto, el número de horas asignadas a cada fase está en consonancia con un número de unidades valorativas. De tal manera que, en cuanto a la formación de docentes en el currículo, la formación general tiene un peso académico del 33%, la formación especializada un 37% y la práctica docente el 30%. Observe usted que la práctica docente tiene relevancia, ¿verdad?, dentro de la formación. En cuanto a evaluación, hablamos un poco y acordémonos, porque ya lo vimos en planeamiento didáctico, la evaluación es uno de los procesos muy importantes, pero cuando hablamos de evaluación, como mencionaba hace un momento, también hablamos de la evaluación no solamente a los resultados de los estudiantes, sino al proceso. Estos procesos, que es la evaluación, contribuye de forma significativa a mejorar el sistema educativo y también las prácticas docentes y del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay diferentes instrumentos que nos permiten poder recoger información de corte cualitativo para poder realizar una reflexión sobre los resultados obtenidos y también poder tomar decisiones. Y ese es el objetivo de la evaluación: recoger información, hacer una reflexión sobre ellos y tomar decisiones para hacer ajustes con el objetivo de mejorar el proceso. Bueno, y no podemos desligarnos de este proceso, ¿verdad? Un docente que no evalúa su propia práctica educativa es un docente que está descontextualizado, es un docente que no está prácticamente sus prácticas con el objetivo de mejorarlas. Y recordemos que siempre las prácticas educativas conllevan retos, conllevan situaciones que nosotros no podemos prever, y en ese sentido pues van a haber aciertos y van a haber desaciertos. Pero por eso está este proceso de evaluación, ¿verdad?, con el fin de estos procesos. En la diapositiva yo les he compartido en este cuento de evaluación. Esto no está en el material, entonces los he agregado con el objetivo de poder recordar un poco acerca de lo que entendemos como evaluación. Pues no lo voy a leer ni a profundizar en ellos, pero sí mencionar que hay 3 elementos que están relacionados con la evaluación, y estos son que cuando nosotros evaluamos, respondemos a la pregunta que es una emisión de juicio de valor, y la emisión de un juicio de valor es sobre lo que nosotros sobre la reflexión que hemos hecho a partir de los resultados obtenidos de este proceso. La emisión de un juicio de valor debe de ser objetivo, porque parte de los resultados que nosotros hemos obtenido de la implementación de diferentes instrumentos de evaluación en diferentes momentos. La otra pregunta que se responde es sobre qué se emite en el juicio de valor, sobre los procesos de formación del estudiante, tomando como referente los objetivos fijados, pero también
sobre también los procesos sobre los procesos de ejecución de la práctica. ¿Para qué se emite el juicio de valor? Esto es muy importante. El juicio de valor se emite para orientar las acciones, para tomar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, consecuentemente, mejorar nuestra práctica educativa. Bueno, entonces mencionamos, también está como último punto, la formación permanente del profesorado en educación matemática en El Salvador. Este ha sufrido diferentes reformas. Está la reforma en 1940, en 1960, reforma educativa, que es la más reciente, que es la de 1995, en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional post-Acuerdo de Paz, que esto se da en 1992. Fue uno de los programas más importantes del sector social, además de la voluntad política y de la conciencia colectiva sobre la importancia de la educación para el desarrollo. La reforma educativa está sustentada en 4 fundamentos. Estos son la cobertura, modernización institucional, el mejoramiento de la calidad y la formación de valores humanos, éticos y cívicos. En el periodo 2000-2005 se plantea la reforma educativa en marcha. Esto, en otras palabras, se da a partir de la revisión de esta reforma e implicaba también un cambio en los planes de estudio a nivel nacional. Se aplican nuevos enfoques al proceso de enseñanza-aprendizaje, se reduce en un año la educación media, estamos hablando del bachillerato general de 2 años y el técnico de 3, ¿verdad? Se aplican nuevos enfoques al proceso de enseñanza-aprendizaje, decía acá, se crean nuevos planes de estudio para el profesorado que se mantendrán vigentes hasta la fecha. También la propuesta actual es trabajar en una formación integral y humanista, orientándose hacia el uso flexible del enfoque socioconstructivista en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática. Se insiste en el enfoque de la resolución de problemas y en la aplicación de la matemática en la cotidianidad y en las conexiones de la matemática con las otras ciencias. Se anima a la consideración de la diversidad de las capacidades de los estudiantes y la utilización de las nuevas tecnologías cuando sea posible. En cuanto a la formación de docentes de forma continua, en la formación docente a cargo de universidades e institutos técnicos superiores se puede distinguir 2 grandes etapas, que van primero de 1980 hasta 1992 y desde 1992 hasta el presente. En esta etapa se desarrolló en plena guerra civil y su característica es la tecnificación. Bueno, les voy a comentar. Desde 1980 hasta 1992, la formación de docentes por la situación de guerra que estaba viviendo nuestro país y por los constantes cierres de la Universidad de El Salvador, quien era en ese momento la encargada de la formación de docentes, pues por esa situación la formación de docentes recae en los institutos tecnológicos. En esos años fueron los institutos tecnológicos quienes formaron a los docentes, pero cuando se da los acuerdos de paz, el cese a la guerra, la Universidad de El Salvador retoma nuevamente la responsabilidad de la formación de los docentes, prácticamente como la mayor representante, la Universidad de El Salvador, de la formación de docentes, pero fue a partir de 1992 que se da este cambio. Bien. Bueno, aquí lo menciona también, en 1998 el Ministerio de Educación recuperó el control de los programas de formación de docentes después de la guerra, ¿verdad? Estableciendo programas únicos a nivel nacional y evaluando las instituciones de educación superior que estaban autorizados para formar profesores, lo que llevó al cierre de la más deficiente. Esto se refiere a las universidades privadas. Es decir, lo que yo ya comentaba, hay un único programa a nivel nacional para los profesorados. Estos están vigentes y funcionan en todas las universidades privadas. Y son el Ministerio de Educación quien se encarga de evaluar
los procesos de formación en estas universidades. Se han cerrado y se cerraron las carreras de profesorado en aquellas universidades que no cumplían con lo más mínimo, ¿verdad?, de los requerimientos establecidos. Bueno, en cuanto al MINED y la colaboración de JICA, podemos reconocer la cooperación japonesa apoyada por el MINED en la reevaluación de materiales de matemática y la formación de docentes. Es un trabajo en equipo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, el Ministerio de Educación y la Universidad de El Salvador. En colaboración de estas tres instituciones surge el proyecto de mejoramiento de los aprendizajes matemáticas en educación básica y media, conocido como SMART. El enfoque en este programa es el proceso, el enfoque del proceso es la resolución de los problemas a fin de que los estudiantes tengan un dominio de las matemáticas en función de las dificultades cotidianas. Por eso es que fíjese que una de las quizás deficiencias o señalamientos que habían en los libros textos era la falta de contextualización, pero eso se supera a partir de esta propuesta que se hace con estas tres instituciones. A través de SMATE se busca mejorar el rendimiento académico en matemáticas de primero a tercer ciclo de educación básica y media, así como promover la cooperación mutua en la didáctica de matemática a nivel regional. El proyecto incluye aportes en la formación inicial docente, contemplando la elaboración de propuestas didácticas de matemática para el profesorado en educación básica de primer y segundo ciclo. De hecho, en esta asignatura vamos a poner en práctica en sus planificaciones lo que se conoce también dentro de este programa como el Plan Pizarra. Así que fíjense que la formación desde el planeamiento didáctico, ya ustedes empezaron a hacer algunas revisiones de este programa, pero ya en esta asignatura vamos a poner en práctica lo que se conoce como el Plan Pizarra. Asimismo, dice la actualización de módulos de matemática para el plan de formación de docentes en servicio de primero, segundo y tercer ciclo de básica y media. Con el gobierno que recién salió, se puso bastante en práctica y se ejecutó muchos módulos para la formación continua de los docentes y la actualización. También se ha diseñado libros de texto y guías metodológicas para los diferentes. Bueno, para cerrar y después dejo el espacio para algunas preguntas o comentarios, les voy a leer la tercera pregunta. Son 3, les comentaba. Me dicen si están listos para poder copiar. Listo. Sí, licenciado. Bueno, gracias. La tercera pregunta es, más que pregunta, es una situación propuesta y es: elabore un cuadro comparativo. Elabore un cuadro comparativo entre formación para la profesión docente en matemática elabore un cuadro comparativo entre formación para la profesión docente en matemática entre la de El Salvador y Cuba. Entre la de El Salvador y Cuba. En otras palabras, quizás un poco mucho a la carrera he ido avanzando con la formación de los docentes en matemática en estos dos países, pero usted lo tiene en el texto y puede realizar la lectura más despacio y detenidamente para poder elaborar este cuadro comparativo. Entonces tenemos 2 preguntas y una situación
a la que usted va a tener que dar solución o respuesta y va a entregar esa tarea. No olvide, por favor, agregarle una portada a su trabajo, enviarlo, y aquí voy a ser también enfática, envíelo por favor siempre en formato PDF. Lo que pasa es que cuando a veces se envía en formato Word, en algunos hay problemas para descargarlo. Entonces, para evitar, ¿verdad?, que haya dificultad al momento de descargarlo, pues lo más seguro es que lo envíe en formato PDF. En cuanto a las tareas también, siempre lea detenidamente o con atención las instrucciones y las rúbricas de evaluación. ¿Comentarios o preguntas? Helen, sí, fíjese que estoy leyendo ahorita su comentario, pregunta. Vamos a tener grupos de WhatsApp, sí. Las tutorías de repaso, fíjese que el ciclo pasado habían ya fechas para las tutorías de repaso. Quizás por el tiempo tendrían que estar acá, pero voy a revisar porque yo no lo veo aquí. Pero ya están programadas. Si no me equivoco, hubo una tutoría de repaso el día martes, si no me equivoco. Bueno, pero les voy a confirmar, mi número es martes, entonces entendería que ese día vamos a realizar las tutorías de repaso. No logro anotar mi número para... Aquí está mi número para que me escriba, les decía, y se identifique con su nombre, un nombre y un apellido, para poder agregarlos al grupo. Muy bien. Gracias, ya recibí un mensajito. Vale. Para poderlos agregar. ¿Hay comentarios o dudas? Todo bien, Liz, muchas gracias. Bueno, a ustedes también les invito a que, si no leímos el material, realicen la lectura o la completen, ¿verdad?, en caso de no haberla completado. Bueno, si no hay comentarios o dudas, nos vamos a quedar hasta acá, deseándoles un feliz fin de semana. Y en la medida que usted me envíe su mensaje, lo voy a ir incorporando en el grupo, y vamos a estar pendientes siempre de la plataforma, del correo y de el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que a veces se nos hace más fácil y rápida la respuesta por ese medio. Bueno, les deseo un feliz fin de semana y seguimos en contacto. Gracias. Feliz fin de. Cuídese. Gracias igualmente. Igual, licenciada, gracias. Gracias, gracias.